¿Eh? Ok. Entonces, mi área total siempre está acotada, hay un rango donde ella tiene que manejarse. Nunca puede ser más pequeña que el área por polígonos inscritos, ni puede ser más grande que el área por polígonos circunscritos. Bien. Perdón, antes del ejemplo. La pregunta es, si ya yo sé calcular áreas aproximadas, ¿cómo puedo hacer que esas áreas aproximadas se conviertan en áreas totales? Bueno, la idea es la siguiente. Si ustedes recuerdan lo que hicimos en la clase pasada, ¿qué es lo que estábamos haciendo aquí? Estábamos llenando esa región de rectangulitos. Por defecto o por exceso. Lo cierto es que, obviamente, a medida que yo más rectángulos meta en esta región, el área se va a parecer mucho más al área total. No es lo mismo que yo haga un cálculo de área solamente con 2 rectángulos, a que yo haga el cálculo de área aproximada con 30 rectángulos, o 60 rectángulos, o 2000 rectángulos. Mientras más rectángulos yo coloque allí, más aproximada es esa área total. Perdón, en vista de que estos pedacitos que faltan por calcular, en caso del polígono inscrito, se hacen cada vez más pequeños, más insignificantes. Entonces la idea es la siguiente. Uno calcula el área aproximada con n subintervalos y luego toma el límite cuando n va al infinito. Es decir, cuando ese n se hace extremadamente grande. ¿Qué estoy diciendo allí? Bueno, que estoy rellenando con infinitos rectángulos mi región. Por lo tanto, esta zona que está sin calcular se va haciendo cada vez más pequeña hasta que tiende a 0. ¿Ok? Entonces, a la final, calcular el área total pasa por el cálculo del límite de las áreas aproximadas en el infinito. ¿Bien? Entonces, eso es lo que se conoce como, o de esa manera, se resolvió el problema de hallar el área debajo de una curva positiva y continua, ¿ok? Limitada por las rectas verticales x igual a x igual a b y el eje x. Fíjense lo siguiente, si yo tengo infinitos rectángulos allí, ya va a llegar un momento en que los polígonos inscritos y los polígonos circunscritos van a coincidir sobre la curva y igual a f de x. ¿Ok? Por lo tanto, preocuparme por la monotonía de la función, de repente ya no es tan importante. ¿Bien? Sino simplemente decido que x sub i estrella voy a tomar, extremo izquierdo o extremo derecho. Total, al final voy a pasar un límite hacia el infinito y eso se va a completar o me va a completar toda la región. ¿Bien? En caso de que la función no sea continua, como hicimos en Matemáticas, quizás se pueda solapar y... Ok, primero que nada, está aquí el concepto de integración se define sobre funciones continuas. ¿Ok? E intervalos cerrados. Final del trimestre, vamos a empezar. ¿Qué pasa si la función es discontinua? ¿Qué pasa si mi intervalo no es cerrado? Entonces entra en juego lo que se llama las integrales impropias. Pero eso es, creo que la última semana de clase. ¿Bien? Entonces, ahorita vamos a trabajar funciones continuas en el intervalo cerrado donde se define esa función continua. ¿Bien? Bien, entonces, ok. Para obtener el área total, calculamos el límite cuando n tiende a infinito de
las áreas aproximadas. Cuando digo las áreas aproximadas, estoy hablando ya sea la obtenida por polígonos circunscritos o la obtenida por polígonos inscritos. ¿Ok? Lo cierto es que vamos a llenar de rectángulos la región a la cual estamos calculando el área. ¿Bien? Entonces, ¿por qué se toma n teniendo infinito? Bueno, ahorita vamos a ver el ejemplo y vamos a definir la integral de rima y vamos a hacer un comentario particular por qué se toma n teniendo infinito. ¿Ok? Por ejemplo, bien, fíjense, vamos a calcular esa área que está ahí. El área de la región limitada por la función 4 menos x cuadrado, x igual a menos 1, x igual a 0 y el eje x. Bien. Entonces, vamos a ver qué queremos hacer. Fíjense, voy a hacer la gráfica para que más o menos nos ubiquemos en qué es lo que estamos haciendo. Recuerden que 4 menos x cuadrado es una parábola invertida, punto de corte con el eje y igual a 4, raíces 2 y menos 2, es decir, es una cosa como esta. ¿Bien? Esta sería la parábola y igual a 4 menos x cuadrado. Nos piden el intervalo menos 1, 0. Bueno, este es punto menos 2, la raíz. Esto vale 2 y esto vale 4. Menos 1, 0 sería el siguiente intervalo. Menos 1, 0. Es decir, yo quiero es esta área, la que voy a pintar en verde. Okay, ese es el área que queremos calcular. Bueno, voy a utilizar una partición regular y voy a utilizar polígonos inscritos. Bien. Requiere una partición regular de n subintervalos. Cuya longitud ya sabemos cómo calcularla. Longitud de los subintervalos. Como estoy trabajando con una partición regular y son n intervalitos que voy a utilizar, cada intervalo mide lo siguiente: delta de x sub i va a ser la diferencia o la longitud del intervalo, en este caso sería 0 menos 1, b menos a, sobre n. Entonces en este caso todos los intervalos valen 1 sobre n. Con i igual 1
2 hasta n. ¿Okay? Estoy considerando particiones regulares. Ok. Bien, si cada uno vale, o cada intervalito mide 1 sobre n, vamos a crear la partición. Bueno, x0 es mi punto o mi extremo izquierdo del intervalo que estoy trabajando. Estamos trabajando el intervalo menos 1, 0. Entonces, x0 vale menos 1. A ese menos 1 le voy a sumar la primera longitud, que sería 1 sobre n. Entonces me queda x1 va a ser menos 1 más 1 sobre n. A x2, simplemente a x1 le vuelvo a sumar 1 sobre n. Y por eso aparece menos 1 más 2 por 1 sobre n. x3 al anterior le vuelvo a sumar 1 sobre n. Y aparece menos 1 más 3 por 1 sobre n. Y así vamos. X sub i menos 1, ¿quién va a ser? Menos 1 más y menos 1 por 1 sobre n. ¿Quién es x sub i? Fíjense, ¿por qué utilizo partición regular? Bueno, primero porque es lo más fácil. Porque yo tengo una manera de obtener la partición. ¿Ok? ¿Quién es x sub i? Menos 1 más i veces 1 sobre n. Hasta que lleguemos al caso xn, que es menos 1 más n por 1 sobre n, que me da menos 1 más 1, igual a 0, que es el extremo derecho para ustedes del intervalo que estamos trabajando. ¿Okay? Entonces partimos de menos 1 y llegamos hasta 0. ¿Bien? Ok. El ejemplo que hicimos en la clase pasada fue con polígonos inscritos. Vamos a hacerlo circunscritos para que tengan las dos versiones. Usando polígonos circunscritos. Ajá. Recuerden que en este momento, por la teoría que tenemos, para yo conocer la altura de mi rectángulo, debo conocer la monotonía de la función. ¿Ven? Bueno, obviamente, la monotonía en el intervalo que estamos trabajando. Gráficamente ya vemos que la función es creciente. Pero bueno, supongamos que no hice el grafiquito que está ya presente y quiero conocer la monotonía. ¿Qué debo hacer? La derivo. Y estudio el signo de esa derivada en el intervalo que estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, vamos a estudiar la monotonía. Bueno, perdón. Estudiamos la monotonía de f en el intervalo donde queremos calcular el área. ¿Ok? De f en 0, 1. En menos 1, 0, perdón. Fíjense una cuestión. En la guía que les mandé, la guía número 2, si mal no recuerdo, hay un ejercicio donde se les pide calcular el área aproximada, calcular el área, si mal no recuerdo, de una función limitando por x igual a x igual a b y el eje x. Y los puntos que se le piden que tomen para conseguir la altura
es el punto donde la función alcance el mínimo en cada intervalito x sub i menos 1 x sub i. ¿Ok? Es decir, que en este caso no es ni el extremo izquierdo ni el extremo derecho necesariamente, sino es el punto donde la función alcance su valor extremo, en este caso su valor extremo mínimo. ¿Bien? Se le puede pedir valor extremo máximo. Lo cierto es que recuerden que estos intervalos donde estamos trabajando las áreas son intervalos cerrados y la función que estamos exigiendo es continua. Y en Matemáticas 1 nos dieron un teorema por ahí que nos decía que si yo tengo una función continua definida en un intervalo cerrado, entonces ella a juro y porque sí tiene que tener al menos un máximo y al menos un mínimo. Es decir, la existencia del mínimo está garantizada. En cada intervalito ustedes van a encontrar un mínimo para la función que se le está planteando en el ejercicio. ¿Ok? Entonces, vean que todas las cosas tienen sentido. Lo que vimos en Matemáticas 1 se utiliza aquí porque hay que justificar que las cosas en verdad se puedan hacer. ¿Bien? Entonces, estudiamos la monotonía de f y ya sabemos cómo estudiar monotonía, derivando. Derivamos f. La derivada sería menos 2x. Fíjense, usted diría, bueno, pero ya la derivada te está dando negativa, por lo tanto la función debería ser decreciente. Claro, la derivada me está dando negativa si x es positivo. ¿Pero dónde están las x mías? En la parte negativa, es decir, las x que estoy trabajando allí son negativas. Entonces, como las x son negativas y me está dando un menos 2x, esa derivada es positiva. Es mayor que 0, ya que x pertenece al intervalo menos 1, 0. Por lo tanto, la función es creciente en ese intervalo. Entonces el valor extremo, o la altura, perdón, viene alcanzada en el valor extremo derecho o en el extremo derecho de nuestro intervalo, ya que x pertenece así f creciente. Bueno, entonces ya tenemos todo el problema resuelto. La altura de cada diésimo rectángulo se alcanza en el extremo derecho del iésimo subintervalo. Y recuerden que los intervalos nuestros son x y menos 1, x sub i. Es decir, las alturas las voy a evaluar en el extremo derecho. Aquí van a estar mis alturas. Aquí es donde se alcanzan las alturas. Vamos a sobresaltar eso. ¿Okay? Voy a resaltar. Bueno, ya tenemos todo listo. Vamos a sacar cuenta. Ajá, dígame. No tengo la cantidad o sea, el número de la que voy a hacer la partición, ¿lo elijo yo o me lo dice? Ok, fíjate la pregunta en particular. Y buena la pregunta para aclarar eso, fíjense. A mí me están pidiendo calcular el área. No el área aproximada. ¿Ok? Sino el área, es decir, el área total de mi región. Si a mí me piden el área aproximada, si ahí la pregunta es calcular el área aproximada de la región limitada por tal cosa, y yo no te digo cuántos subintervalos vas a utilizar, tú escoges el número de subintervalos que a ti te dé la gana. 5, 10, 15, 2, 8. ¿Bien? Pero estoy calculando el área. Como estoy calculando el área, ¿qué sucede? Yo tomo una partición de n subintervalos. ¿Quién es n? El n es el más grande posible que yo pueda tomar. ¿Ok? No sé cuál es, porque al final lo que voy a hacer es voy a tomar un paso al límite.
n tendiendo a infinito, para que ese n se haga sumamente grande y me rellene completamente la región que estoy queriendo calcular. ¿Ok? Entonces, la pregunta es sobre el área, no sobre el área aproximada. Si es un área aproximada, tú tomas el n que tú quieras, pero es un área total. ¿Ya? Ok, entonces como les digo, ya yo sé cuánto vale lo delta de x sub i, vale 1 sobre n. Ya yo sé dónde se alcanza la altura de cada rectangulito, se alcanza en el extremo derecho de cada intervalo. Y ahora vamos a calcular las áreas. Vamos a ver. Área del iésimo rectángulo. Dígame. ¿Perdón? Sí, exactamente. Si hubiese sido inscrito, consideras este. ¿Sí? Por el hecho de que la función es creciente. Bien, ¿cuál es el área? Bueno, área de R sub i. Sabemos que va a ser la base por la altura. ¿Quién es la base? Base es delta de x sub i, que como estamos considerando particiones regulares, es 1 sobre n. ¿Quién es la altura? La altura es f de x sub i, es decir, el extremo derecho de cada subintervalito evaluado en la función que me acota superiormente a la región. ¿Cuánto vale x sub i? Menos 1 más i por 1 sobre n. Este señor que está aquí lo voy a sustituir en mi función. ¿Qué me quedaría? 4 menos 1 más i sobre n al cuadrado. Multiplico esas dos cosas, ese es el área de mi iésimo rectángulo, sumo todo eso, veo que da y luego tomo un paso al límite en el infinito. Si hubiese sido polígonos inscritos, entonces lo que voy a evaluar en mi función es el punto x sub i menos 1. Que la única diferencia es que en vez de colocar aquí, vamos a colocar i menos 1. ¿Okay? Bueno, vamos a ver. Área RI va a ser 4 menos por 1 sobre n. La altura y la base. ¿Ok? El valor de la altura, el valor de la base. ¿Cuál es mi área aproximada? Área aproximada va a ser la suma desde igual 1 hasta n de esto que está aquí. Y bueno, como digo, saca cuenta ahora. Como decían por ahí, coser y cantar. Ya la parte gruesa se hizo. Vamos a sacar esta cuenta aquí, vamos a desarrollar este producto notable, vamos a sumar las cosas que se puedan sumar, hacer las distributivas que se crean convenientes y ver qué pasa. El 1 sobre n sería una constante, ¿eh? Claro. ¿Una constante sobre quién? ¿Una constante sobre quién? Cuando tú me hablas de constante es porque tú has identificado una variable. Claro, porque Ajá. la variable sería i. Ajá. Fíjense, porque hago esa pregunta. En este problema en particular, aquí, en este momento, la i es lo que está variando. Porque voy sumando desde igual 1 hasta n. Pero en general, en el problema completo, ¿quién es n? ¿Cuánto vale n? El número de